Ok, señoras y señores, ahora sí les damos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de Proyecta Solar, organizada por la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Espero que ayer hayan disfrutado de una jornada especialmente preparada para ustedes. ¿Quién vino ayer de los que están acá presentes? 1, 2, 3, 10, 12, 124, 1000... Oye, una cantidad, se han repetido, ¿ah? Son muy aplicados todos ustedes. Así que queremos dar el primer aplauso para partir fuerte este día, esta mañana fría, capitalina. Eso es. Y para llamar ya al primer panel de este día, cuyo nombre es Rol de los Medios Energéticos Distribuidos. Quiero invitar a este escenario a Luis Gutiérrez de Centra, Universidad Adolfo Ibáñez, y del Centro de Soluciones Energéticas Descentralizadas Avanzadas, SEDA. Luis, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un aplauso para Luis, por favor. Asiento. Queremos invitar también a Julio Clavijo, jefe de Unidad de Energías Renovables y Electromovilidad de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Un aplauso para Julio también. Muchas gracias, Julio, por estar acá. Bienvenido. Y a Danilo Jara, jefe de Regulación de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía. Un aplauso. Gracias, Danilo, por acompañarnos. Bienvenidos. Modera este panel la dueña de casa, ya conversamos con ella, la tuvimos presente aquí en un discurso de apertura, Bárbara Barbieri, presidenta de ACESOL. Un fuerte aplauso también para nuestra jefa. Muchas gracias, Bárbara. Hola a todos, muy buenos días. Este panel considero que es tremendamente importante y por eso agradezco que estemos acá todos, porque en la jornada de ayer tuvimos interesantes paneles. No sé si todos los que están acá presentes pudieron participar. Tuvimos el panel donde hubieron 6 países distintos, y estuvieron conversando sobre el desarrollo de la energía solar en Argentina, en Perú, en distintos países de Latinoamérica. Después también tuvimos un panel de las asociaciones dentro de Chile y otros paneles que creo que el mínimo común denominador era la generación distribuida. Creo que en todos tocaron la importancia de seguir impulsando, desarrollando la generación distribuida. Por lo tanto, creo que la conversación de hoy día estamos todos interesados en poder profundizar en este tema. Leonardo, no sé si tú presentas, porque vamos a iniciar este panel con una presentación. Con mucho gusto, más que una presentación, es una charla magistral que nos va a brindar Luis, a quien dejamos acá, por favor. Adelante, bienvenido con tu charla. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Para nosotros es súper importante poder mostrar lo que estamos haciendo en la academia y llegar con un poquito de contexto internacional también a la discusión. La presentación que voy a hacer hoy día tiene que ver con los recursos energéticos distribuidos, que es lo que llama este panel, ¿cierto?, en cuanto a tendencias, desafíos y algunas oportunidades. Primero, bueno, yo vengo en el contexto de representante de Centra, de la Universidad Adolfo Ibáñez, nuestro centro de transición energética, pero también quería aprovechar la oportunidad de presentarles el nuevo Centro Nacional de Soluciones Energéticas Descentralizadas Avanzadas, que fue recientemente inaugurado, ¿ya? Este es un centro que nace a fines del 2023, está basado en la cooperación institucional y enfoque interdisciplinario, ¿verdad?, dedicado al desarrollo, impulso, investigación e innovación en torno a soluciones energéticas descentralizadas. ¿Y a qué nos referimos con estas soluciones? Bueno, incluyen, por ejemplo, la generación distribuida, por supuesto, las microredes, el almacenamiento, electromovilidad, prosumidores, agregadores de demanda y de generación, gestión de la demanda, generadores virtuales, centrales de calor y electricidad combinados, eficiencia energética, medidores inteligentes y todo lo que tenga relación con integración
masiva de soluciones energéticas descentralizadas. Es un centro bastante grande que reúne a 22 instituciones a lo largo del país, o sea, están todas las regiones representadas. De esas 22 instituciones, 19 son universidades. Entonces, estamos aglutinando el conocimiento de los distintos investigadores y académicos en torno a esta problemática o este desafío importante de masificar la introducción de soluciones energéticas descentralizadas con el apoyo del Ministerio de Energía. Bien, y ya entrando en materia, partamos con el contexto de la generación solar. Esto probablemente lo han visto a través de los distintos días de presentaciones, pero es bastante notable mostrar que la generación solar, bueno, hace 10 años atrás era prácticamente imperceptible, aportaba muy poquito en la capacidad instalada, y hoy día la capacidad solar es un cuarto del mix. Si comparamos menos años atrás, hace 4 años, ya la generación solar total era un poquito más de 3 gigas instalados. ¿Ya? De eso, 3/4 pertenecía a grandes centrales y 1/4 estaba en distribución. Esa razón se ha mantenido, ¿ya? Seguimos teniendo más o menos 3/4 en grandes centrales y 1/4 en distribución, pero hoy día, con respecto a esa figura, se ha crecido más de 3 veces. ¿Ya? Hoy día tenemos más de 10 gigas instalados. PMGD representa 1/4 de eso y Net Billing todavía muy poquito. Y ese es el punto que quería hacer. ¿Ya? Entonces, bueno, es un sector que ha crecido en capacidad instalada 3,3 veces en 4 años y 1/4 de esto está en distribución. Si vemos la distribución, valga la redundancia, por región y por tipo, obviamente no es ningún misterio que las grandes centrales están ubicadas en el norte del país, ¿cierto? Donde tenemos grandes disponibilidades de terrenos fiscales, qué sé yo, que presentan algunos incentivos para instalar y mucho espacio disponible. Entonces tenemos la gran concentración en la región de Antofagasta y Atacama. Sin embargo, eso, aunque ha sido muy exitoso en crecer, ha traído problemas de que la transmisión, por supuesto, no crece tan rápido y ha traído problemas de congestiones y vertimientos. ¿Ya? Entonces, quiero relevar, en el fondo, el rol que puede tener la generación distribuida en el sentido de tener un mayor despliegue más cerca de los consumos o dentro de los consumos. ¿Ya? Y de hecho hay algo que ya empezamos a ver, ¿cierto? Si nosotros vemos dónde están ubicados los PMGD, en general están ubicados en la zona central del país. ¿Ya? Zona metropolitana, O'Higgins, Valparaíso, la gran mayoría. Sin embargo, vuelvo a destacar, ¿cierto? El Net Billing aporta solo un 2% de esa capacidad instalada y ahí hay una gran oportunidad para poder avanzar. Si nosotros vemos cómo está distribuido la capacidad instalada solar, fotovoltaica en particular en el mundo, y ahí llevo a mirar el gráfico de la izquierda, que muestra las instalaciones por año, bueno, vemos que cada año se instalan más paneles solares. Tenemos cada año más penetración de generación solar. Sin embargo, lo más interesante es ver que la generación de pequeña escala, lo que nosotros acá llamamos Net Billing, ¿cierto? Que puede tener otro esquema en otro lado, pero instalaciones en techos son prácticamente la mitad de las instalaciones totales por año. ¿Ya? Ahora, si vemos el caso australiano, que es un caso súper particular, vamos a ver que los aportes en potencia, aquí yo, cuando hice la presentación el martes, me metí a ver cuál había sido la generación a las 11 de la mañana. Bueno, ellos tienen algunas horas adelantadas, así que yo puedo ver el futuro. Y en ese momento, en horario solar, a las 11 de la mañana, 1/3 de la generación provenía de paneles fotovoltaicos. Más interesante, de generación distribuida fotovoltaica. ¿Ya? A diferencia de lo que tenemos acá. Y bueno, podemos ver las otras proporciones, ¿verdad? Utility Scale Solar con 16%. Entonces, en el mundo la mitad de la capacidad instalada está en techos, son techos solares. ¿Ya? Y en Australia la mayor producción solar viene efectivamente de techos. Si vemos por estado,
¿ya? Y por tipo, esperemos que de nuevo, confirmando el gráfico anterior, ¿verdad? La gran mayoría en los distintos estados es menor de 10 kilowatts, o sea, es claramente residencial, ¿ya? Una gran proporción residencial. Y en este gráfico la parte más oscura, que sería la utility scale, ¿cierto? Las grandes plantas, se consideran desde 100 kilowatts. Entonces nosotros incluso tenemos un traslape ahí. Si nosotros pensamos en lo que nosotros consideramos como sobre net billing, probablemente habría una proporción oscura mucho más chica, ¿ya? O sea, hay mucha producción y mucha instalación de pequeña escala en Australia, siendo un país parecido al nuestro en varios aspectos, ¿verdad? Voy a comentar un poquito de eso. Ahora, si vemos, por ejemplo, y esto sí que yo creo que es un dato como para llevarse a la casa y súper fácil de visualizar. Si vemos el porcentaje de casas con panel fotovoltaico en Australia, puede llegar hasta un 50% en algunos estados. En el estado de Queensland, que hace tiempo hasta en las patentes aparece, siento, de Sunshine State, tenemos un 50%, o sea, una de cada dos casas, la mitad de las casas tiene panel fotovoltaico, algo bien impresionante. Y los estados que menos tienen ya más del 20%. ¿Ya? Ahora, eso obviamente también trae desafíos operacionales y es algo que me gustaría mencionar, ¿cierto? Nosotros tenemos que tratar de avanzar en seguir decarbonizando la matriz energética, y las soluciones descentralizadas pueden jugar un papel muy importante y hay mucho espacio para crecer, pero hay que tener en consideración también que la operación de las redes tiene que cambiar porque tenemos desafíos que no habíamos visto antes. Y aquí me gustaría ilustrarlo en un pequeño dibujo, ¿cierto? Donde tendría redes de baja tensión y abajo estoy mostrando, no sé, los rangos normativos de voltaje que yo debería tener en puntos de conexión de cliente. Si empiezo a tener más vehículos eléctricos, que es otro recurso energético distribuido, esto no es solo paneles, sino que también, por ejemplo, vehículos eléctricos, el voltaje puede bajar en las redes, ¿cierto? Y tendríamos que hacer alguna medida de mitigación para volver esto a los niveles aceptables para los consumidores. Y si tenemos mucho panel solar, como en el caso australiano, vamos a tener voltajes que se nos van a ser mayores al de la norma y podríamos tener congestiones también. Entonces, anticipamos ciertos problemas de voltaje y térmicos, o sea, de capacidad. Estos problemas también pueden escalar a las redes de media tensión. O sea, lo que se ve, por ejemplo, en el caso australiano, tuvimos que hacer medidas de mitigación para poder tener esa capacidad de alojamiento, ya, y que nos permita mantener los voltajes dentro de la banda y no tener congestiones. Y podríamos alcanzar límites técnicos para instalar generación distribuida. Entonces es importante poder dimensionar hasta qué punto las redes son capaces de albergar generación distribuida. Y eso es un cálculo que hay que hacer, digamos. En términos sistémicos, obviamente la integración masiva de energía solar causa lo que conocemos como curva Pato, ¿cierto? En donde la demanda neta, descontándole, la demanda de todo el sistema, descontándole la parte de generación solar, se deprime, ya tenemos una demanda mucho menor, y les muestro el caso de California, en donde al año pasado ya estaban teniendo demanda neta cero en horario solar, ¿ya? Bueno, ¿y qué es lo que pasa si nosotros seguimos decarbonizando la economía? Yo creo que es algo que tenemos que perseguir de todas maneras, pero siendo conscientes de estos desafíos y cómo operamos. En un estudio reciente también se muestra que cuál es el efecto de incorporar la electromovilidad, que es otro recurso energético distribuido. Si nosotros seguimos avanzando en decarbonizar el sector transporte, que también es responsable de una buena parte de las emisiones, y no tenemos ningún tipo de incentivo, o sea, tenemos tarifas planas, ¿ya? Y la gente es libre de cargar cuando quiera. Lo que se ha visto en un proyecto que efectivamente pasaba auto eléctrico a muchas familias y veía sus comportamientos de carga, es que, bueno, lo esperado. La gente llega del trabajo, conecta el auto, apenas llega y se va, entra a la casa, digamos, y hace sus actividades normales. Y eso es súper malo para el sistema porque genera un periodo de punta coincidente con el periodo de punta ya existente. Entonces, sumamos dos curvas diversificadas muy parecidas y podríamos terminar teniendo el doble de demanda en distribución en horario punta, ¿ya? Lo cual es bastante perjudicial y obviamente la red no fue diseñada para eso.
Entonces tenemos que ver la forma de aplanar esta curva. He dicho en simple, y como lo dice el libro que cito ahí, hay que enseñarle a volar al pato. ¿Ya? Tratar de que el pato se aplane. ¿Ya? Cuando vuela el pato está plano, ¿cierto? Y la forma de aplanarlo es, bueno, hay distintas alternativas, ¿cierto? Pero el almacenamiento es una de ellas, es clave. Tarifas dinámicas, ¿cierto? Que podamos cambiar durante el día, tarifas horarias, y poder hacer cierto tipo de demand response. O sea, por ejemplo, en temas térmicos de calentamiento de agua, qué sé yo, nosotros podríamos diferir cuando hacemos esos consumos de forma de tratar de hacerlos coincidir con el horario solar. Y de esa forma levantar un poquito la guatita del pato, ¿cierto? Y disminuir también la diferencia que va a haber con la cabeza del pato, ¿ya? Para evitar tener estas rampas tan grandes. Uno de los... bueno, si bien, ¿cierto?, toda la curva pato y efectos en las redes se producen por la integración masiva de recursos energéticos distribuidos, ellos mismos tienen que ser parte de la solución también, ¿ya? Y una de las cosas que se evalúa en distintas partes del mundo es ver cómo los recursos energéticos distribuidos pueden proveer servicios de flexibilidad al sistema, ¿ya? Entonces tenemos casos donde los vehículos eléctricos, ¿cierto? Hay muchos programas de B2G, donde el vehículo puede entregar parte de la energía que almacena para servicios de respuesta de frecuencia, para reserva, mercados de capacidad, etcétera. Y entre ellos ya han estudios que han visto, digamos, cuál es el más conveniente. Y de estos tres, por ejemplo, el más conveniente sería respuesta de frecuencia, porque se necesita una respuesta rápida. Las baterías son ideales para entregar respuesta rápida, mucho más rápido que un generador convencional y sin transiente oscilatorio. Bajo requerimiento de energía, porque son entregas que se hacen por periodos muy cortos, y pocas activaciones, ¿ya? O sea, tú podrías recibir estos incentivos, digamos, siendo efectivas pocas veces, o sea, activándolo pocas veces, ¿ya? Pero se paga por la disponibilidad. Entonces, para resumir algunos de los servicios que podríamos ofrecer desde recursos energéticos distribuidos, bueno, lo primero es al punto de conexión, o sea, a la red de distribución. A través de un agregador yo podría ofrecer manejo de congestiones y voltajes en redes de distribución, ¿ya? Y esto se ha hecho a nivel de piloto hasta ahora. Arbitraje en mercado spot, por supuesto, de nuevo siempre con la figura del agregador. Sería impracticable que cada persona en su casa esté participando de un servicio complementario, entonces entra la figura del agregador, que ya existe en otros países, por ejemplo en Australia, que ya es súper necesario, y en UK, y permiten que uno desde su casa pueda participar de servicios complementarios y rentabilizar más su inversión. Optimización detrás del medidor, ¿cierto? Que básicamente te puede ayudar a usar de mejor forma tarifas diferenciadas, reducir demanda punta, etcétera. Y bueno, respaldo en caso de apagones o desastres naturales, también otro servicio que se puede dar. No me está pasando. Perdón. Ya. Y un ejemplo de agregador entonces es Flexitricity. Entonces, si ustedes se meten a la página van a poder ver los tipos de servicios que ustedes pueden proveer, si es que son clientes industriales, comerciales o incluso residenciales, ¿ya? Y ahí están los servicios que yo les mencionaba, entonces, servicios de respuesta de frecuencia hasta servicios para la distribuidora, ¿ya? Manejo de congestiones, por ejemplo. Entonces, algunos desafíos que yo identifico, digamos, para seguir masificando, seguir creciendo en PMGD y en NetBilling. Bueno, en PMGD creemos que es importante reducir la incertidumbre en los procesos de evaluación de conexión, y eso puede ser ayudado, ¿cierto?, por un acceso estandarizado a información técnica de las redes que nos permita a todos hacer el mismo tipo de estudio y no dependa de quién lo está haciendo, ¿cierto? Sistematizar los estudios eléctricos y eventualmente ojalá generar algún mapa de calor o alguna herramienta de fácil visualización que nos permita identificar los puntos fuertes de la red para poder incorporar proyectos. Y en tipo NetBilling, algunas ideas que podrían ser, bueno, obviamente hay un tema de información al público, que hay un nivel de desconocimiento probablemente muy alto todavía, de que las personas pueden acceder a este tipo de tecnologías sin, en algunos casos incluso sin inversión inicial, están los modelos ESCO, ¿cierto? Crédito, etcétera. Entonces, poder llegar con esa información a las personas.
También existe la posibilidad de explorar un mercado de segunda vida de paneles, paneles que van saliendo de las centrales de generación, por temas de eficiencia, a lo mejor, porque paneles que ya llevan 10 años, obviamente para ocupar el mismo terreno nos conviene a lo mejor cambiarlos por unos más eficientes y esos paneles todavía están funcionales y podrían servir a un mercado residencial, por ejemplo. Eso fomenta la economía circular y reduce, ¿cierto?, los precios al consumidor de pequeña escala. Y también creemos que es importante entender hasta qué punto las redes eléctricas pueden soportar o pueden albergar capacidad distribuida de pequeña escala también, ¿ya? Y para eso, como decía, hay que hacer los cálculos y hay que conocer también las medidas de mitigación que nos permitan avanzar. Y en ese contexto es en donde, con el auspicio, digamos, y el apoyo de Asesol, nosotros empezamos como hace 2 años una cátedra de investigación industrial que buscaba desarrollar herramientas computacionales, ¿cierto?, justamente atacando estos temas, que nos permitieran calcular capacidad de albergue en las redes, ¿ya?, y eventualmente también poder hacer cálculos de proyectos particulares. Eso se vio como una súper buena idea y fue apoyado también en un proyecto FONDEF recientemente adjudicado de este año, ¿ya?, en donde, bueno, yo soy el director de proyectos, Daniel Olivares, director alterno, Bernardo Severino, investigador principal, y Ignacio Pérez, ingeniero de proyectos, que ya estuvieron, es el mismo equipo, digamos, de la Cátedra de Investigación Industrial. ¿Ya? Esto me lo voy a saltar un poco, pero es lo que comentaba, ¿cierto? Y para mostrarles un poquito cuáles fueron los resultados que obtuvimos en la Cátedra de Investigación Industrial, bueno, logramos hacer una herramienta que permite automatizar la creación de modelos eléctricos de redes para poder hacer evaluación técnica de proyectos, calcular los flujos de potencia, hacer cálculo de cortocircuito, etcétera, en función de la información que tienen las mismas distribuidoras y información que ellas también proveen a la SEC. Modelar los consumos de los clientes. Aquí se está haciendo una modelación súper detallada, en el sentido de que modelamos desde la cabecera del alimentador de media tensión hasta el punto de conexión del cliente. Entonces significa que modelamos las redes de media y baja tensión en conjunto, y pudimos hacer estimación de capacidad de alojamiento de sistemas solares residenciales a nivel de alimentador de media y baja tensión. Hicimos esto para distintos tipos de alimentadores con información que nos entregó amablemente SAESA, así que aprovechamos de agradecer también. Y pudimos extrapolar a nivel país cuánta capacidad instalada podríamos instalar en techos, net billing, digamos, asumiendo un promedio de 3 kilowatts, que es el promedio actual, 3 kilowatt peak. Y llegamos a un resultado súper interesante, que es que podríamos llegar a instalar hasta 6 gigawatts sin hacer nada en las redes. ¿Ya? 6 gigawatts net billing. Y si hacemos pequeñas modificaciones operacionales, que a veces es cambiar un tap, podemos llegar al doble, o sea, a 12 gigawatts. Eso, por supuesto, hacer la salvedad también de que no considera la factibilidad de espacio técnica que tienen las casas. Por ejemplo, vemos netamente cuánta potencia cabe, digamos, dentro de los alimentadores y no la factibilidad física, digamos, ¿ya? En ese proyecto. Bueno, y evaluamos algunas medidas de mitigación para poder aumentar esta capacidad de alojamiento. Por ejemplo, control de tap bajo carga, control de potencia, de factor de potencia de los inversores y el uso de baterías residenciales. Y vimos cómo eso podía ayudar, ¿cierto?, a aumentar esta capacidad. Entonces, como objetivo del nuevo proyecto FONDEF, ya para ir terminando en las últimas láminas, la idea es aportar a la integración eficiente y segura de los recursos energéticos distribuidos en Chile a través del desarrollo de una plataforma web. Y eso es lo interesante, que sea un bien público que le permita a todos los interesados, a los desarrolladores de proyectos, a todos que forman parte de Asesol, por ejemplo, meterse a esta página web y poder evaluar proyectos en línea. Y tener una primera idea de si el proyecto cabe o no cabe en la red antes de pasar por todo el proceso de tramitación. ¿Ya? Medidas de mitigación también. Hay temas para que las empresas de distribución puedan hacer cierto tipo de estudios. Por ejemplo, hasta qué punto pueden crecer en generación distribuida o PMGD, pueden hacer los estudios, los contraestudios, digamos, para ver los proyectos que tienen en cola, cuáles podrían entrar.
Y la idea es generar entonces al final, tener una herramienta objetiva que informe a los tomadores de decisión públicos y privados. Es una pequeña arquitectura de las herramientas que están y que van a ser desarrolladas en la plataforma. Parte de esto ya está terminado, digamos, que lo comenzamos en la cátedra de investigación, pero lo vamos a ir refinando y ir poniéndolo disponible en un empaquetado nivel industrial, digamos, una página web como corresponde. Hasta ahora corre en nuestros computadores, ¿cierto?, en la universidad, digamos, pero esto lo vamos a ir disponibilizando a los usuarios. Entonces, la idea es tener un módulo que primero consolide y pueda homogeneizar los datos de las distintas distribuidoras y que ustedes puedan evaluar proyectos en cualquier parte del país. Para eso necesitamos el módulo de modelación automática de las redes, que tiene también bloques de poder detectar datos erróneos, ¿ya? Modelación de perfiles de demanda para poder entregárselo a las distintas cargas y poder correr los flujos. Y módulos de análisis, que es capacidad de alojamiento, medidas de mitigación, puntos robustos de la red, impacto de proyecto. Finalmente, en modo de visualización, lo que queremos es mostrar, como les decía, mapas de calor, reportes, tablas y gráficos que sean de utilidad para los desarrolladores de proyectos, para el Ministerio, para Plasec, para las empresas eléctricas. Eso es lo que les quería mostrar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Puedes tomar asiento. Muy interesante la presentación. Creo que fue una tremenda introducción porque podemos ver que tenemos un potencial de implementar y de penetrar más medios energéticos distribuidos renovables en Chile, a lo largo de todo Chile. Nos presentabas las diferencias que tenemos con Australia, donde a nivel no solamente de Australia, sino que a nivel internacional, la matriz energética solar tiende a tener un 50% de generación distribuida y un 50% de gran escala. Si nosotros nos comparamos con Chile, nosotros tenemos una brecha enorme en lo que en penetración de energía solar en gran escala y en generación distribuida. Y ahí me gustaría preguntarle a Danilo, con este punto, cómo el Ministerio ve estas diferencias y qué es lo que creen que nos está dificultando para poder llegar a estandarizarnos como a nivel nacional y poder tener una matriz energética renovable más equilibrada y que podamos crecer con un equilibrio en nuestra matriz energética. Te doy la palabra. Gracias, Bárbara. Bueno, claramente estamos de acuerdo un poco con ese diagnóstico de que hay una gran brecha en términos de penetración de generación distribuida. Creo que esto responde a varios factores. O sea, digamos, el sistema eléctrico chileno ha tenido cierto desarrollo histórico, ha pasado por ciertas contingencias en el pasado. Tenemos una participación hidro importante que digamos que no existe en otros países, donde tienen que echar mano a mayores recursos, tienen que pensar un poquito más para poder resolver, sobre todo con el tema de la descarbonización, ¿cierto? Entonces, y por otro lado tenemos un recurso solar a nivel utility bastante económico. Entonces, ante esos elementos y considerando que Chile es un país en vías de desarrollo, no un país desarrollado como Australia u otros países en Europa, ciertamente el enfoque ha estado muy centrado en el mundo de la generación-transmisión. O sea, eso es innegable, ¿ya? Pero por otro lado, la generación distribuida ha ido como entrando ahí, molestando como un bichito al comienzo. Al principio éramos pocos los que creíamos en esto y de a poco se ha ido un poquito como más instalando como un pilar de la descarbonización, ¿ya? Ahora en el Ministerio un poco estamos enfocados en generar los argumentos técnicos y económicos para poder impulsar reformas más estructurales en esta materia, ¿ya? Y por eso es que este año comenzamos un estudio en conjunto con el ICI y con el Imperial College. Algunos ya deben saber de ese estudio, lo hemos presentado ya en un seminario antes y el estudio está avanzando. Y si bien este es un estudio que evalúa el costo de la descarbonización para Chile, tiene la particularidad que incorpora un modelo de la distribución mucho más detallado. Entonces podemos incorporar a la generación distribuida, los recursos energéticos distribuidos y ver qué valor le podemos sacar.
y un poco un modelo de optimización, entonces echa a competir a todos los recursos en igualdad de condiciones, por ejemplo. Entonces, esperamos que el resultado sea muy parecido a lo que ha ocurrido en otros países, en UK y en Colombia, donde se ha reproducido este estudio, y donde el resultado ha sido que si Chile no apuesta a los recursos energéticos distribuidos, el proceso de descarbonización va a salir tremendamente costoso. Un poco ese es el argumento. Entonces, con esa conclusión en mano, tenemos mucho más espacio para impulsar reformas reglamentarias, incluso reformas legales que permitan, digamos, la incorporación de más generación distribuida, digamos, en el sistema, pero tenemos que hacerlo bajo ciertas condiciones. O sea, no podemos, creo yo, seguir expandiendo esta matriz con las condiciones actuales. Ya el foco ha estado mucho en levantar barreras, en habilitar más que promover, ¿cierto? En permitir que los desarrollos de proyectos que pudiesen funcionar lo hiciesen, ¿cierto? Pero tenemos que pensar más en un foco más de masificación y también de uso de estos recursos. O sea, no podemos imaginarnos un futuro donde tengamos PMGD y Net Billing operando como lo están haciendo hoy día, que es simplemente entregar energía cuando pueden, ¿cierto? Hay que pensar más bien en un futuro donde estos recursos puedan aportar flexibilidad, puedan aportar recursos, puedan ser gestionados, tanto por el coordinador o por la empresa distribuidora, donde se les pueda sacar el jugo, digamos, a los proyectos para que puedan ser un aporte importante al proceso de descarbonización. Como bien mostraban ahí en la presentación, Luis, en todos lados, digamos, donde hay una alta penetración solar, tenemos esta curva Pato, y ciertamente el desafío está en cómo hacemos que la generación solar aporte también en los horarios distintos a los que típicamente lo hace, ¿cierto? En la noche, en la madrugada, etcétera, y entra un poco el almacenamiento en juego. Y creo que para allá un poco va la micro. O sea, entonces, ahora, digamos, en el corto plazo, en el Ministerio estamos iniciando un proceso de modificación reglamentaria. Un poco el objetivo es terminar, ojalá, con un reglamento de recursos energéticos distribuidos, un poco que unifique todos estos elementos en un solo cuerpo reglamentario y que nos vayamos por un solo carril con todos los proyectos y que empiece a poner las bases para poder crear mercados de flexibilidad en distribución. ¿Ya? Si bien entendemos que varias de esas cosas pasan por ley, ya podemos empezar a avanzar, digamos, en la parte reglamentaria, establecer todo lo que tiene que ver con monitoreo y control, discutir sobre los servicios que pueden entregar estos sistemas a la red y que puedan rentabilizar de esos servicios, entonces que ya no dependan de la tarifa regulada del net billing, que no dependan del precio estabilizado, sino que puedan ir a contratarse, digamos, y a viabilizar los proyectos a través de mecanismos de mercado. El rol de los agregadores, por ejemplo, que Luis lo relevó bastante, o sea, cómo podemos ir y hacer participar incluso al net billing de la casa en algún tipo de servicio. En general vemos que hay muchos beneficios en este segmento y que se requiere un trabajo importante para poder habilitarlo, y queremos un poco ponernos al día con eso y ojalá de aquí a 5 años o un poco un horizonte de ese estilo, poder tener una matriz completamente distinta donde los recursos energéticos distribuidos tengan un rol importante. Qué buenas noticias nos estás dando. Al tiro voy, pero quería aprovechar de preguntarte, con todo lo que nos estás mencionando, por ejemplo, el estudio, temas reglamentarios, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los plazos que ustedes mismos han implementado o se han propuesto para poder lograr avanzar? Porque estamos bien al debe. Bien al debe en el segmento de net billing. Tenemos una meta que tenemos que cumplir muy pronto, que son los 500 megas y estamos en 220. Entonces, me gustaría saber cuáles son los plazos y cómo están visualizando también ustedes cumplir esa meta, que creo que ya es un poco inalcanzable. Sí, bueno, digamos, es un desafío importante. Cuando comenzó, digamos, este gobierno, comenzamos con un proyecto de ley de impulso a la energía renovable, donde venían, por ejemplo, sin ir más lejos, el aumento de capacidad de 300 a 500 kilos, el cambio de límite de capacidad, límite de inyección, la posibilidad de sumar a la regulación de generación distribuida a los proyectos sin inyección también. Pero lamentablemente todos sabemos la agenda legislativa se ha visto capturada por contingencias que no dejan de ser importantes y urgentes. O sea, el tema de las tarifas es un tema súper importante para la gente
Por suerte eso ya, digamos, se despachó. Ahora estamos en medio del proyecto de transición energética que viene con algunas cosas para PMGD y esperamos que el de impulso a la energía renovable venga un poquito más atrás. Ojalá que este año podamos tenerlo, esa es nuestra expectativa. Y ciertamente aquí hay que hacerse cargo en 3 tiempos, hay que tener soluciones de corto, mediano y largo plazo. Un reglamento publicado es una solución más bien de mediano plazo, o sea, porque si bien este año esperamos nosotros discutir, ahora estamos en un proceso de discusión interna en las instituciones de energía. En junio esperamos abrir una mesa de trabajo con la industria donde se van a discutir los 2 reglamentos de la mano. O sea, vamos a tratar de no diferenciar entre net billing y PMGD, sino que más bien discutir en términos técnicos, digamos, qué tenemos que hacer para que estos proyectos se desarrollen y ojalá terminar con un solo reglamento, como te digo, es un desafío importante. No me estoy comprometiendo a eso acá, pero estamos un poco apuntando a esa meta ambiciosa, ¿cierto? Que es un sueño que hemos tenido acá todos, o sea, con Julio acá hemos trabajado, llevamos 10 años trabajando en esto y siempre hemos querido llegar a eso. Pero como han sido regulaciones que han nacido en tiempos distintos, un poco responden a objetivos distintos, se desarrollaron por canales distintos. Y eso es una solución más de mediano plazo, o sea, de aquí a fin de año esperamos tener borradores de esos reglamentos o del reglamento, no más allá de marzo del próximo año, y de ahí va todo un proceso con la Contraloría que puede tardar hasta un año más, ¿cierto? Entonces, pensemos que estos reglamentos podrían estar vigentes de aquí al 2026, pero igual creemos que se pueden hacer cosas en el corto plazo, o sea, sin ir más lejos, y sé que aquí hay varios que tienen una preocupación importante con los proyectos con almacenamiento, por ejemplo, cómo se van a desarrollar. El Ministerio hace un par de semanas ya ofició a la SEC consultándole cómo viabilizar estos proyectos, o sea, un poco pidiéndole que se pronuncie con una interpretación del reglamento vigente y cómo viabilizar los proyectos PMGDs con almacenamiento, un poco como el tratamiento a nivel de los estudios en bloque y después cómo tiene que ser el tratamiento operativo también en bloque, un poco porque hoy día tenemos el tema de que operan con autodespacho y se les evalúan 24/7 los proyectos, digamos, en la peor condición, y eso no es muy apropiado para los proyectos con almacenamiento. Entonces el Ministerio ya ofició a la SEC y esperamos que la SEC se pronuncie pronto con una solución de corto plazo, por ejemplo, para esos proyectos. Y así vamos a ir buscando soluciones más de corto plazo para los problemas más contingentes que estamos teniendo hoy día, sin dejar de lado la discusión más de mediano plazo que va a ir a través de los reglamentos y que va a traer soluciones más amplias y duraderas un poco. Eso es lo que estamos pensando hacer. Perfecto, muchas gracias. Me voy a tomar del último punto de esta consulta que hizo el Ministerio a la SEC. Y quería saber si Julio nos puede complementar un poquitito. Julio, te agradecerte que estás acá. Siempre ha sido un gran impulsor de la generación distribuida y siempre ha respondido a los llamados de Asesol cuando tenemos ciertas dudas. Y me voy a tomar de este punto último que dijo Danilo con respecto al almacenamiento y a esta consulta que se hizo a la SEC. No sé si nos puedes dar un anticipo con respecto a esa respuesta, porque todos los que estamos acá del ámbito privado estamos viendo el almacenamiento como la gran solución a los distintos segmentos de la generación de la energía solar en Chile. Entonces, es bastante interesante poder saber hacia dónde va la respuesta de la SEC al respecto. Mira, te voy a contar, pero vamos a dejar un poquito más adelante. Primero, quiero opinar también, poder decir algo de la presentación. Por favor. Que me parece una excelente presentación. Y yo siempre trato de que veamos el lado positivo de lo que hemos hecho en Chile. ¿Ya? De repente hay que entender que la generación distribuida de autoconsumo nace con un objetivo de colocar generación a los usuarios finales. Y también teníamos la generación de los PMGD que buscaba solucionar los problemas de la época, que acuérdense, nos habían cortado el gas desde Argentina y teníamos generación cerca de las redes y por lo tanto nace con ese objetivo. Pero efectivamente cuando todas estas políticas nacieron para solucionar problemas de la época. Pero si vemos la forma de lograr maximizar los recursos distribuidos es pensarlos como recursos distribuidos. Y en ese aspecto los recursos distribuidos van a correr y corren un rol clave para alcanzar nuestra descarbonización. En la transición energética es muy importante que los recursos distribuidos logren su objetivo. Si vemos que en esta transición energética
no es la única transición que hemos tenido en la humanidad, pero la importancia de esta transición energética, que es primera vez que se declara que sea justa. ¿Y qué significa que sea justa? Es que sea pensado en el ciudadano. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo pienso en el ciudadano, tiene que dar esos beneficios al ciudadano final. Por lo tanto, ya dejar de pensar solo en los grandes mercados, sino pensar en los beneficios que va a tener realmente el ciudadano. Y para lograr los beneficios de él, no es solo pensar en generación distribuida, sino pensar en recursos distribuidos. ¿Cómo integramos los recursos distribuidos para que este efecto del pato finalmente termine volando y no generando que los costos por distribución terminen aumentando? ¿Ya? Y finalmente los usuarios finales terminen pagando más en esta transición energética. Eso es lo que no buscamos. Tiene que ser una transición que tiene que ser justa. Por lo tanto, ¿de qué forma somos capaces de integrar los beneficios de la generación distribuida? A través del almacenamiento, a través de cómo integramos la electromovilidad, y ese es el desafío. Por lo tanto, el estudio que está llevando adelante el Ministerio, nosotros consideramos que es clave para esto, porque realmente nos va a mostrar a la sociedad los beneficios que vamos a tener con los recursos distribuidos. Y esos beneficios nos van a servir para apalancar los distintos temas legislativos y regulatorios que tenemos que abordar. Por lo tanto, creemos que vamos en el camino correcto. Sí, a veces nos gustaría correr, pero podemos decir que estamos avanzando. También me gustaría aclarar algo, que cuando nos comparamos con el mundo hay que ser un poquito más justo con Chile, ¿ya? Porque generación distribuida internacionalmente no es 100 kilos, 1 mega, es todo lo que se conecta a la red de distribución. Y todo lo que se conecta a la red de distribución es NEC Billing y PMGD, que efectivamente nos falta avanzar mucho más en pequeña escala, esa es una cosa cierta, ¿ya? Y para eso también en lo que se está trabajando en los recursos distribuidos, al ver que el usuario puede aportar con otros beneficios, cada vez van a ser más rentables los proyectos. Y eso lo estamos viendo día a día. Con respecto a la pregunta del almacenamiento, sí, estamos trabajando, nos llegó esa pregunta, nosotros estamos trabajando en dar una solución y esperamos que durante el mes de mayo ya tengamos una solución donde viabilice la posibilidad de lo que nos están pidiendo, de que efectivamente el almacenamiento, reconozcamos el almacenamiento que le está dando flexibilidad a la generación, y esa flexibilidad permite trabajar de diferentes formas y evaluarlo de diferentes formas. Para eso lo tenemos que hacer es que esta flexibilidad nunca vulnere la seguridad del sistema, y por eso estamos trabajando en establecer un procedimiento de cómo se va a hacer con los mecanismos que garanticen la seguridad de la red y que permita reconocer los atributos que tiene el almacenamiento. Esperamos que eso esté durante el mes de mayo, sí o sí. Prontamente, entonces. Si estamos ya pronto a estar en mayo. Julio, y es muy cierto todo lo que dice, lo compartimos bastante. Ahora, yo pregunto, en la SEC, ¿cuáles son las barreras que ustedes ven hoy día para poder desarrollar más recursos distribuidos en Chile? ¿Cuáles son las vallas que tenemos que pasar para poder seguir avanzando en este segmento en particular? Porque, como tú bien dices, no tiene que ver solamente con la generación, sino que con el recurso, y que los beneficios van mucho más allá de cambiar la materia energética. Los beneficios llegan al cliente, eso es un cambio cultural, y eso es un impacto, realmente un impacto sustentable y un impacto que cambia la calidad de vida y la visión de todos los chilenos. Entonces, quiero saber cuáles son las barreras que ustedes ven desde la institución en la cual tú perteneces. Mira, nosotros vemos que tenemos que avanzar para contextualizar un poco, la generación distribuida. Cuando se crea con un modelo que nosotros le llamamos de 3 vectores, son 4 vectores importantes, que uno es la regulación, la otra es la fiscalización del mercado, el monitoreo de él y el capital humano, ¿ya? Y eso siempre ha llevado un ciclo virtuoso continuo de mejora a la regulación. Si se dan cuenta, las regulaciones de generación distribuida, desde la parte técnica de regulatorio, van cambiando por lo menos cada 2 años. Ningún segmento cambia tanto, evoluciona tanto, porque nos permite ir detectando problemas y tratando de solucionarlos desde la regulación. Por lo tanto, hoy día vemos que uno de los desafíos es poder armonizar la regulación, es decir, que
Por un lado tenemos la tramitación de los PMGD, por otro lado los NEC Billing, y la idea es poder establecer un procedimiento de conexión único, que no choquen uno con otro, no compitan entre ellos, sino establecer las condiciones habilitantes para que esto se pueda hacer, y también avanzar en un proceso de conexión que sea más ágil. Hoy día los ciudadanos no quieren esperar, todos estamos hoy día con el celular a una tecla de pedir algo, y por lo tanto los tiempos de los procesos de conexión también tienen que tender hacia que sean cada vez más ágiles. Y para eso tenemos que buscar a través de la regulación cómo podemos lograr esos desafíos. Perfecto, muchas gracias. Luis, agradezco la presentación, creo que fue una tremenda introducción. Ya llevamos con Senta trabajando bastantes años y uno de los resultados bien impactantes que obtuvimos, creo que el año pasado, fue la disponibilidad que habían hoy día en las redes de distribución. Hoy día estamos muy contentos de que se hayan ganado el fondo para poder seguir avanzando en esto. Me gustaría saber, y ahí después darle el espacio a los participantes si tienen alguna pregunta a tu presentación, o a Danilo o a Julio. Me gustaría que profundizaras un poco más con respecto a cuáles pueden ser las soluciones o cuáles son las soluciones que se han implementado en otros países, que nos estemos comparando, mirando, para que este efecto pato podamos minimizarlo, ¿ya? Porque somos el país que tenemos mayor radiación solar en el mundo, pero no necesariamente somos los que estemos más avanzados en todos los ámbitos. Entonces, ahí tenemos que es muy bueno de parte de ustedes estar mirando a esos otros países y ir disminuyendo las brechas. Eso es muy... la retroalimentación es muy buena. Entonces quería saber si podías profundizarnos un poquitito más al respecto. Sí, claro, gracias Bárbara por la pregunta. Bueno, si ustedes están contentos porque nos ganamos el fondo, nosotros estamos más contentos todavía. Y bueno, algunas medidas que se han usado en otros países para tratar de contrarrestar el efecto de la curva pato, que es cada vez más crítico, parte por yo creo que nosotros necesitamos una reforma a la distribución, lo hemos comentado varias veces, que nos permita avanzar, salir de la tarifa plana, ¿ya? La tarifa plana no incentiva de ninguna manera la respuesta de demanda y no incentiva a que nosotros podamos consumir en horario solar, ¿ya? Si nosotros somos capaces de avanzar al menos en tener tarifas que puedan variar durante el día, o tener 3 bloques horarios o algo ya más bien básico, podríamos generar incentivos a lo mejor para ir desplazando cierta parte de la demanda y ir aminorando esta diferencia entre el horario solar y lo que conocemos hoy día como horario punta. ¿Ya? Entonces, en otros países esto se implementa. En UK tenemos casos mucho anteriores a los medidores inteligentes. O sea, esto no es una cuestión que... O sea, estoy muy a favor de los medidores inteligentes, quiero decirlo. De partida habilita, pero un montón de cosas que uno puede hacer y habilita la flexibilidad behind the meter, digamos, desde las mismas casas. Pero incluso si no logramos avanzar por todos los problemas que hemos tenido en el pasado con la introducción de medidores inteligentes, en los años 70 el Reino Unido ya estaba implementando medidores con 2 horarios, digamos, ya que se llamó la tarifa Economy 7 y que permitía tener una tarifa de 7 horas muy barata durante la noche. Eso con el objetivo de decarbonizar lo que era la calefacción de ese momento, que era básicamente carbón. Tú vas al Reino Unido, las casas tienen chimeneas, ¿cierto? Porque se calefaccionaban con carbón. Y era muy contaminante, por supuesto. Entonces lograron decarbonizar y lograron... Otro objetivo que tenían es que en los años 70 estaban creciendo mucho en generación nuclear, ¿ya? Y la generación nuclear tú no la puedes apagar. Es como la prendes y la mantienes a su potencia nominal, digamos. Y son centrales grandes, o sea, de 1 giga. ¿Ah? Entonces no era factible estar apagándolo. Y como iban creciendo en esta generación que se mantiene plana a lo largo del día, tuvieron que ingeniárselas para ver cómo podían aumentar la demanda en la noche. Entonces era un problema similar de desplazamiento de demanda o de creación de demanda, y lograron con esta tarifa eléctrica avanzar en electrificar la calefacción. Y se generó una tecnología súper sencilla, en verdad. O sea, son unos ladrillos que acumulan calor con un serpentín, una resistencia eléctrica, que están encendidos durante la noche, acumulando calor en estos ladrillos, y durante el día van liberando ese calor. Entonces se mantiene la casa temperada todo el día.
Y eso permitió salvar esos dos problemas. Uno, reducir drásticamente los niveles de contaminación en las ciudades y solucionar este problema de demanda mínima en la noche, ¿ya? Que ponía en riesgo, digamos, sacar centrales nucleares. Bueno, entonces eso, un tema el de las tarifas, el almacenamiento también en algunas partes, por ejemplo en Australia, como ya tenemos tan alta penetración fotovoltaica, hace mucho sentido para los clientes empezar a tener almacenamiento también. Porque están avanzando también en temas de electromovilidad, porque el auto no está siempre en la casa en horario solar, ¿ya? Y porque pueden proveer servicios. Entonces, yo como mostraba el caso de Flexitricity en UK, en Australia también hay proveedores o agregadores, ¿cierto?, de flexibilidad que transan en los mercados y venden servicios complementarios agregando casas, comercio, etcétera, y eso te permite rentabilizar mejor la inversión. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, ya lo decíamos, el tema del almacenamiento. Cuando tú vas implementando esto, ¿cómo lo vas manejando con las otras variables que nos presentabas, por ejemplo, con los problemas de voltaje que se pueden generar? ¿Cómo vas avanzando para poder tener el equilibrio y no poder llegar a tener estas problemáticas? Ya, súper bueno. Para ponerlo súper en simple, esto es bien parecido cuando estábamos en pandemia y veíamos en la tele todos los días que había que aplanar la curva. Aquí es la misma idea, hay que aplanar la curva de demanda, digamos, ¿ya? Demanda-generación en su conjunto. Si nosotros llegamos a tener una demanda neta, ojalá lo más plana posible, todos ganamos porque el sistema eléctrico, las redes se utilizan de mejor manera, ¿ya? No tenemos que crecer por algunos pics que vamos a tener en momentos muy específicos del día, ¿ya? Y eso hace que, como decía Julio, ¿cierto? Si nosotros tenemos, no sé, un pic muy elevado en distribución, va a haber que reforzar la distribución y eso al final repercute en tarifas a los clientes y genera un problema social aún peor porque el más perjudicado va a ser aquel que no tiene recursos energéticos distribuidos. O sea, el que depende completamente de la red va a terminar pagando más porque la tarifa de consumir es más alta, mientras que los que tienen más recursos, ¿cierto?, van a poder bajar sus tarifas porque tienen panel, batería, etcétera. ¿Ya? Ese es el punto que quería hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta desde Argentina. Sí, ¿se escucha bien? Perfecto. No sé, yo escucho bien, ¿escuchan todo? Os repito la pregunta. Primero una felicitación por el trabajo que están haciendo, dos comentarios y una pregunta. Cuando se habla de transición justa en general en el sector internacional se habla de la política de las 5D, ¿no? Descentralización, democratización. Por acá, Marcelo, por acá. Muchas gracias. Repito el comentario. Cuando se habla de transición justa y que no paguen justos por pecadores, se habla de políticas de las 5D, descentralización, digitalización, diversificación, democratización, descentralización. Yo a veces le agrego una D que es demagogia, ¿no? Porque hay una cuota de ello en la discusión internacional. Y le quería preguntar si en la mesa que ustedes están, que se replica en Argentina, tienen una discusión acerca de cómo ponderar las externalidades. Y les traslado un diálogo que tuve yo con la Ley de Generación Distribuida de Argentina, que el net billing hasta 2 megas, sin tener PMGD, es copiado de Chile. Con lo que mencionaba ayer, una fuerte carga de subsidios en la tarifa final en el área metropolitana de Buenos Aires, que hace que el payback fuera muy largo. No quiero meterme en el caso de Argentina, lo que quiero preguntarles a ustedes es, en la discusión de las externalidades, en Argentina había un fondo fiduciario con el FODIS que en época de motosierra y licuadora acaba de desaparecer, que fondeaba a partir del precio desplazado por la generación distribuida renovable, ¿sí? Cuánto estábamos ahorrando respecto de los precios que desplazábamos. Y para eso, en nuestra opinión, era importante tener en cuenta en la cuenta aritmética ponderar las externalidades. Y el gobierno en su momento de Argentina nos decía, como no tenemos valores certeros de esas externalidades, generación de empleo, descentralización, seguridad eléctrica, calidad de servicio, mejoras en la atención, no le asignamos valor. Y mi respuesta era, sí le asignan valor, le asignan 0. Entonces, ¿hay análisis de sensibilidad de máximos y mínimos y ponderación de los precios cuando hablamos de precio justo y transición justa por las ventajas y las desventajas
que las hay, de la generación distribuida renovable? Gracias. Me gustaría que se presentara, porque no sé si todos estuvieron en tu presentación ayer. Perdón, soy Marcelo Álvarez de la Cámara Argentina de Energías Renovables y secretario de Global Solar Council y la Task Force LATAM. Gracias. Sí, bueno, ahí mencionar que ese tipo de externalidades a veces son difíciles de cuantificar, ¿no? Creo que ha sido un desafío en todo el mundo poder determinar cuál es el valor de esos beneficios un poco más intangibles que trae los recursos energéticos distribuidos, pero justamente ha sido la convicción de que esos beneficios existen de que estemos hoy día empujando esta política pública. O sea, si no, digamos, no estaríamos haciendo esto. Creo que ese es el primer punto de partida. Así, el hecho de que tengamos a nivel legal la posibilidad de desarrollar generación distribuida, que hayan reglamentos, que estos reglamentos se estén modificando permanentemente, que haya un monitoreo del mercado permanente, un equipo de fiscalización en la SEC dedicado exclusivamente a este tema, etcétera. En general, todos esos esfuerzos nacen de la convicción de que existen beneficios asociados a este tipo de proyectos. Ahora bien, al nivel de cuantificar esos beneficios, como les decía al comienzo, justamente hoy día estamos llevando a cabo un estudio en el Ministerio que busca justamente en parte eso, es como comparar los escenarios con y sin recursos energéticos distribuidos y demostrar empíricamente que un mundo descarbonizado sin recursos energéticos distribuidos va a ser un mundo mucho más caro para Chile, básicamente. Entonces ahí vamos a tener un valor clarísimo. En el caso de UK, por ejemplo, cuando hicieron este análisis, se determinó que había una diferencia de 40 billones de libras esterlinas entre un caso sin generación distribuida, que era como el caso no hacemos nada distinto, versus el caso donde había un despliegue importante de recursos energéticos distribuidos. Ciertamente, para que esos beneficios puedan aprovecharse, hay que hacer un montón de cosas más. O sea, tenemos que implementar una plataforma tecnológica de monitoreo y control, tenemos que abrir mercados de flexibilidad para que estos proyectos puedan agregar valor al sistema y no simplemente sean un ruido en la demanda que más bien le traen un problema al coordinador que un beneficio. Así un poco, así es como hoy día funciona, ¿cierto? Versus si los podemos despachar, le podemos sacar, digamos, beneficio, ciertamente ahí el beneficio va a ser evidente y claro. El desarrollo de la figura del agregador, por ejemplo, como decían, que es fundamental para que los proyectos más pequeños puedan participar de estos mercados. Entonces, en general, ahora estamos un poco digamos, en la mirada de demostrar que existen esos beneficios y pensar cómo podemos materializarlo. ¿Qué cambios tecnológicos, qué cambios normativos, reglamentarios hay que hacer para poder sacarle ese provecho? Porque un desarrollo como el que se está dando hoy día en la matriz chilena no es sostenible en el tiempo, en el entendido de que si empezamos a agregar capacidad y no la gestionamos y digamos, no pensamos cómo valorizar esos beneficios y permitir que se capitalicen, digamos, no va a permitir que la matriz se desarrolle de forma sostenible en el tiempo con medios energéticos distribuidos. Va a responder, porque uno de los avances que menciona Danilo tiene que ver con esta plataforma y sé que la SEC ahí ha avanzado bastante al respecto. No sé si puedes profundizar un poquitito y responder la pregunta. Sí. Mira, primero la pregunta es, Chile siempre, cuando partió con la generación distribuida, existía toda la discusión que existía en el mundo, que se subsidia, no se subsidia. Por ejemplo, Alemania tenía el Firintarin. Pero siempre las políticas en Chile han sido enfocadas en el ciudadano final. O sea, él es el que tiene que tener el beneficio y tampoco tienen que ser nocivas para él. Por lo tanto, en Chile no existe un subsidio a la tarifa. ¿Ya? La tarifa, la estrategia que utilizamos en Chile fue tener una regulación sólida y evitar que existieran barreras, cosa que el mercado se pueda desarrollar y finalmente estos beneficios lleguen a los ciudadanos. Y para eso existe un equipo que está coordinado, fiscalizando, viendo que esto sea así y tratando de ir solucionando los nudos que se van produciendo en el camino. Eso es importante, lo que dice Danilo, es que el beneficio real, si tú solo piensas en generación distribuida, puede pasar este efecto nocivo de que al final la curva se te empieza a aumentar más y todos los chilenos terminamos pagando más. Entonces, ¿dónde se logra la masificación? Es cuando logramos aplanar la curva. Y eso es en este segundo tiempo de empezar a ver la operación. O sea, en todo país parte primero con la introducción de la generación distribuida
Y el segundo tiempo que le llamamos nosotros es cuando tiene que empezar a ver la operación. Y en la operación un rol relevante es el almacenamiento, la electromovilidad por sí solo es un elemento fundamental porque la electromovilidad es, yo digo, es el único, es una batería con rueda que te da una flexibilidad enorme porque hay sistemas donde tú puedes enchufar el auto y por señales de precio decir en qué momento consuma, ¿ya? Y eso hay que aprovecharlo a través de tarifas y efectivamente está demostrado en el mundo, si es que tú no lo haces como un recurso distribuido, al final el impacto va a ser más nocivo para los ciudadanos. Lo mismo pasa con la generación distribuida. Hay que dar el primer paso y después dar el segundo paso, porque en este primer paso uno ve la red como una red estática, ¿ya? Tú haces la evaluación y eso lo han hecho la mayoría de los países del mundo cuando parten, ¿ya? Se dicen que hasta el 30% tú lo puedes hacer así, y en Chile ya estamos llegando a ese número y ahí es necesario empezar a ver una red dinámica para aprovechar mejor los recursos distribuidos y sacar el beneficio real, cosa de que esa curva sea más plana y así más vamos a pagar, por lo tanto el costo de la distribución va a ser menor. Y de esa forma se ha hecho la regulación en Chile. Perfecto. Sobre las plataformas, se me olvidó. Efectivamente nosotros con la superintendencia estamos viendo que uno de los desafíos es cómo podemos agilizar el proceso de conexión. Y para eso, para todos los desarrolladores, es súper importante saber si ese proyecto va a ser viable, porque como en Chile no existe subsidio, tampoco existe que el usuario que se conecta y genera un impacto en la red, el usuario tiene que pagar las obras adicionales de la red. Por lo tanto, para el usuario es súper importante saber dónde hay capacidades y sobre todo para los desarrolladores saber dónde a quién le pueden ofrecer ese servicio. Hoy día en la página web de la SEC, se llama exploradorsolargda.cl, ustedes colocan el número cliente del usuario que están viendo y aparece un semáforo que es una luz verde, amarilla y roja, y la luz verde te dice es fácil conectar, no vas a tener problema. La luz amarilla dice, mira, sabes que el proceso hay que hacer una evaluación, y la roja te dice que hay que hacer estudios. Entonces, así el usuario y el desarrollador sabe mucho más, tiene más certidumbre que si su proyecto va a ser factible o no va a ser factible. Eso con respecto a la plataforma. Ya estamos en el tiempo. ¿Quiere hacer una pregunta? Quiere hacer dos preguntas. Ya, dos preguntas más. Si no. Sí. Porfa, también nuestro invitado internacional, así que para que te presentes, por favor. Sí. Buenos días, les felicito a todos por su gran participación y la claridad con la que están abordando los temas. Yo soy Marvin Fernández, soy el presidente de la Asociación de Energía Renovable de República Dominicana, ASOFER, y quisiera ver cuál es la visión que se tiene de la generación distribuida desde el lado de las empresas distribuidoras. ¿Cómo lo ven? Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, últimamente se ha comentado que la generación distribuida le deja pérdidas a las empresas distribuidoras, pero ellas lo que alegan es que hay un mercado, o sea, hay una energía que ellos están dejando de vender, y nosotros claramente estamos diciendo, bueno, pero es que si esa energía tú no la hubieses comprado a los pequeños generadores que te la inyectan a la red, de otra manera tú la tuvieras que comprar a los generadores clásicos, fósiles. Entonces, quería ver cuál es la visión que se tiene acá en Chile sobre esto. Y lo otro es si ustedes están haciendo o han hecho esos estudios de penetración fotovoltaica. Bueno, ya lo avanzó bastante en su comentario anterior, donde se pueda ver cuál es la capacidad de alojamiento que se tiene en los circuitos. Por ejemplo, en Dominicana hay un límite de un 15% de penetración en los circuitos de distribución, que cuando se alcanza ese límite se tienen que hacer estudios suplementarios. Nosotros estamos buscando de que esos estudios suplementarios se minimicen para que los procesos sean muchos más ágiles de interconectarse a la red y los procesos sean mucho más expeditos. En Dominicana tenemos 350 megavatios en generación distribuida, son proyectos menores de 1 mega en cuanto a capacidad. Y lo que quiero, y se han hecho estudios precisamente por la Agencia de Cooperación Alemana, donde indican de que ese límite del 15% es muy restrictivo y que se puede aumentar hasta un 50% en circuitos rurales y a un 25%
en circuitos, perdón, un 50% en circuitos urbanos y a un 25% en circuitos rurales. Y de esa manera reducir lo que son los estudios, además de que representan muchísimos beneficios, mejorando la calidad del servicio, aumentando voltaje y esto. Así que esas serían mis preguntas. Gracias. Bueno, aquí no hay ningún representante de las empresas distribuidoras como para que puedan venir a hablar su... Sí, pero en este panel. Pero de todas formas podemos comentar algo. Justamente nosotros hace poquito tuvimos una reunión con todas, digamos, las empresas, con los gerentes, básicamente, y hablamos de este tema y un poco la percepción que ellos nos transmitían es que si bien ellos ven que están enfrentando problemas con los PMGD un poco... Claro, porque es como, si uno se pone del lado de la distribuidora, es como un agente externo que viene como a perturbar un poco como el business as usual, ¿cierto? O sea, la distribuidora lleva 40 años en Chile operando de una manera y de repente aparecen estos elementos que le desordenan el gallinero, ¿cierto? Y ellos nos decían un poco eso, pero que también tenían la visión de que si las cosas se hicieran distintas, la situación podría ser totalmente opuesta y más bien las redes se podrían beneficiar de estos proyectos. ¿Ya? O sea, el diagnóstico es, oye, hoy día tenemos problemas, pero al parecer si hiciéramos cambios en la regulación y en cómo se lleva este tema y cómo nos relacionamos, podríamos más bien beneficiarnos. ¿Ya? Y a lo mejor en un futuro las distribuidoras estarían impulsando proyectos de generación distribuida, más que como mirándolos con indiferencia, que sería un poco como es la postura hoy día. También hay una diversidad de realidades en Chile, o sea, tenemos distribuidoras que han entendido un poco el valor agregado que tienen estos recursos y han empezado a trabajar con ellos. O sea, algunas distribuidoras incluso nos contaban experiencias donde PMGD lo han ayudado a recuperar servicios o a mantener el servicio disponible mientras hacen mantenimiento en las redes. Por ahí algunas cooperativas con muy buena experiencia en generación distribuida que incluso han instalado generación distribuida para mejorar la calidad de servicio en sus redes. Entonces, tenemos experiencia y un poco creo que se están alineando los intereses a buscar un camino regulatorio a través del cual la generación distribuida pueda aportar beneficios a la red y que los incentivos estén puestos de forma correcta para que todos los agentes un poco empujen para que esto se desarrolle. Creo que un poco va en esa línea. Y respecto al... Yo sé que esta pregunta la podemos responder entre los tres, creo yo, pero respecto al tema de los estudios, y ahí quizás Julio después nos puede complementar un poco más, creo que igual hay que poner por delante la seguridad de la red, o sea, no es llegar y, digamos, deshacerse los estudios, creo que eso no es factible, sino más bien creo que es como que tratar de hacer lo más eficiente posible el proceso de análisis, digamos, de impacto. Entonces, por ejemplo, en Chile tenemos fórmulas, por ejemplo, que nos permiten evitarnos estudios en algunos casos y igualmente estimar el impacto de los proyectos. No es simplemente que con un criterio se evitan estudios o no, sino que hemos buscado como una suerte de segmentación de requerimientos. O sea, tenemos los proyectos más chiquitos que si cumplen ciertos requisitos pasan rápido. Después unos proyectos intermedios que se evalúan con fórmulas, básicamente, que son como fórmulas, entre comillas, de servilleta, pero mucho más simples de calcular y que están calibrados un poco de acuerdo a la experiencia que tenemos de las redes de distribución en Chile, y ya los proyectos más grandes pasan por estudio. Entonces, un poco el desafío es cómo hacemos más eficiente el proceso de factibilidad técnica, y ahí es donde entran los modelos, digamos, y ahí Julio nos puede contar un poco más de eso, donde entran las plataformas digitales que eficientan mucho esto y lo hacen mucho más rápido y no dependen de que un ingeniero esté detrás ahí calculando y que tenga un montón de estudios para atrás y se muere un año en revisarlos todos. No, o sea, la idea un poco es transicionar en esa dirección, en segmentar requerimientos y eficientar el proceso de análisis. Sí, para complementar lo que dice Danilo, nuestra regulación establece el deber de las distribuidoras a analizar los proyectos, y en la regulación se establece el cómo. ¿Ya? Y tenemos reglamentos y normas técnicas que definen efectivamente a través de fórmulas primero si te corresponde hacer un estudio o tu proyecto puede ingresar fácilmente. Existen varios niveles. En ese aspecto lo que buscamos es en la normativa ser claro y que todo el mundo pueda revisar los estudios porque los parámetros están ahí. ¿Ya? Muchas veces los estudios, cuando quedan sumergidos así a estudios y la regulación no establece cómo, el que hace los estudios puede manejar las variables de entrada o muchas variables que van a decidir lo que él quiera que refleje ese estudio. Por lo tanto, en eso nos preocupamos cuando establecimos la regulación, que la fórmula, la forma de hacer los cálculos o determinar la obra estuviera regulado.
¿ya? Y ese aspecto ha sido lo que nos ha llevado a que no solo la empresa distribuidora puede hacer los estudios, sino el desarrollador también los puede hacer, ¿ya? Por lo tanto, nuestro reglamento habilita que no solo uno lo hace, y siempre desde la perspectiva de la seguridad, más que establecer un límite. El límite que yo hablo del 30%, es el límite cuando tú tienes que dejar de mirar la red eléctrica como una red estática y empezar a verla en forma dinámica, porque si no, no vas a poder manejar muchas veces la holgura de la generación o la demanda se va a poner en un cierto punto, y tal vez tú eso lo puedes gestionar de diferentes formas y no tener un generador limitado todo el año cuando el efecto se produce en un día del año o en un mes del año particularmente. Entonces esos son los desafíos cuando tú superas esos límites. Más que decir si es factible o no por un límite, es cómo lo vemos para que esto sea factible. Hoy día nosotros tenemos alimentadores que el 100% están inyectando la energía. El 100%, no existe un límite. Incluso ya tenemos temas de saturación en el zonal, ya que ya la generación fue más allá de los alimentadores, sino está saturando hasta el zonal. Entonces son desafíos que hay que ir viendo, y cómo logramos bajar esas congestiones netamente con gestión de los recursos energéticos distribuidos. Muchas gracias, Julio. Y también es súper importante lo que está haciendo Luis, para dejarle el paso, porque él está haciendo este estudio donde lo que están haciendo en la universidad es, como contaba Danilo, el sueño que nosotros hace 10 años veíamos que pasaba en otros países con estos semáforos. Y ese es lo ideal, que exista una plataforma donde todos los usuarios puedan ingresar, colocar sus datos y decirle su factibilidad. Con eso vamos a disminuir enormemente los procesos de tramitación. Y ahí te dejo. Sí, solo para cerrar el punto, creo que estamos todos alineados en que efectivamente hay proyectos que tienen más impactos que otros y tienen que tener un requisito en base al impacto que pueden tener en las redes. Y en ese sentido es justamente lo que nosotros estamos proponiendo y vamos a desarrollar dentro de los próximos 2 años, con este financiamiento de la ANIT, digamos, el FONDEF, fondos estatales, digamos, para que lo entiendan de todos lados. Justamente queremos hacer lo más rápido y expedito posible el tema de análisis, una de las aplicaciones, digamos, tiene otras más, pero el tema de análisis de proyectos puntuales, por ejemplo, un PMGD, un proyecto que puede tener un mayor impacto en la red, que pueda ser evaluado de forma rápida, con automatización de modelamiento de red y que pase por todos los estudios que nos pide la normativa hoy día, que incluye aspectos incluso de coordinación de protecciones. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros las estamos incorporando, estamos trabajando en eso. Nuestra herramienta ya es capaz de correr flujos de potencia, análisis de cortocircuito, ver la capacidad de ruptura de los interruptores. Estamos programando lo que es el coordinación de protecciones. Entonces, para tener todos estos estudios más técnicos que se requieren con los proyectos más grandes de mayor impacto, automatizado y que sea súper transparente y que todas las empresas accedan a la misma página y ojalá sea algo estándar para la evaluación de proyectos y no esté sesgado por la empresa que está haciendo el estudio, como decía Julio, que podría usar los datos, digamos, de formas distintas entre cada una de ellas. Así que ese es el gran valor que creemos aporta la herramienta en poder estandarizar este tipo de estudios y disminuir los tiempos de conexión, automatizando los estudios. Muchas gracias por su respuesta. Sé que me comprometí con una última pregunta, pero tengo también el compromiso que viene otro panel que vamos a seguir conversando de generación distribuida porque es de PMGD y ya está acá Daniela, que es la moderadora y que hay que darles el paso para que sigan trabajando. Así que disculpen las preguntas, pero yo los conozco a los tres y están súper dispuestos ahora en un café poder responder todas las preguntas porque siempre con Asesol han tenido una respuesta inmediata y con todos nuestros socios. Así que si alguien quedó con consultas, que vi varias manos levantadas, espero que se queden un ratito más en la mañana para que las puedan resolver con Danilo, Julio y Luis. Muchas gracias, de verdad. Y les brindamos un fuerte aplauso, por supuesto, a este interesante panel, el primero de esta mañana. Por favor, les vamos a tomar una foto, nos queremos retratar en este Proyecta Solar 2024. Ahí está nuestra gráfico. Luis Gutiérrez, de Centra, Universidad Adolfo Ibáñez, Julio Clavijo,
jefe de Unidad de Energías Renovables y Electromovilidad de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y Danilo Jara, jefe de Regulación de Energías Sostenibles. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Los espera un rico café y muchas consultas.